Shabbat Shalom, le damos la bienvenida a todos aquellos que se conectan con nosotros en este tiempo especial de Shabbat, una oportunidad más que nuestro Padre nos regala para reunirnos, para estar juntos como hermanos, atendiendo a las enseñanzas que nuestro Padre Celestial tiene para nosotros, atendiendo a la voz que nuestro Padre nos indica para este tiempo, a la instrucción que trae para nosotros y con nosotros, pero sobre todo a alimentar nuestra alma y llevarnos a poder ver y entender algo más allá, porque eso es lo que hace nuestro Padre cada vez que nos regala esa porción de su palabra, ¿verdad? Así que les damos la bienvenida, bienvenidos todos los que estamos aquí congregados, y vamos a estar hablando de 4 textos que tienen conexión, nos habla de la misma historia según lo que nos instruye, pero en cada uno tiene puntos específicos que nos instruyen algo mayor, nos instruye puntos que nos quieren dejar algo claro a nuestra vida, pero como tal vamos a estar hablando de una mujer, la mujer que derramó el ungüento o el perfume o el aceite en Yeshua. Esa porción es la que vamos a estar viendo. Para desarrollar este texto vamos a estarlo viendo en 4 porciones, digámoslo así, en los 4 diferentes evangelios. Vamos a verlo en Mateo 26, del versículo 6 al 13. Mateo 26, versículo del 6 al 13. Vamos a verlo también en Marcos, capítulo 14, versículo del 3 al 9. También lo vamos a ver en Lucas, capítulo 7, a partir del versículo 36 al, ya les confirmo, el 36 al 50. Y en Juan, capítulo 12, versículos del 1 al 8. ¿Listo? ¿Ya lo tienen? Perfecto. Entonces, como les hablaba, vamos a estar viendo la porción del texto que nos habla de la mujer que llevó el ungüento o el perfume o que ungió a Yeshua, ¿verdad? Vamos a agregar un título a esta enseñanza. Y el título de esta enseñanza es ¿A quién le debo la vida? ¿A quién le debo la vida? Porque vamos a entender al final lo que nos instruye nuestro Padre Celestial, lo que nos muestra, a lo que nos lleva, lo que quiere recalcar en este tiempo para todo su pueblo, para todos sus hijos, para todo su remanente, ¿verdad? Entonces, vamos a arrancar en Mateo capítulo 26, versículo del 6 al 13, y vamos a observar lo que dice la escritura. Se los voy a leer en la Reina Valera. Dice así: y estando Yeshua en Betania, en casa de Simón el leproso, yo les voy a invitar a que estén muy atentos y vayan anotando porque vamos a hablar de unos personajes inicialmente. Obviamente, el primero es Yeshua. Y vamos a hablar, llamémoslo así, de un lugar importante. ¿Listo? Entonces, vamos a ver nombres y vamos a ver un lugar. ¿Listo? Dice, y estando Yeshua en Betania, Yeshua es el primero y Betania el lugar, tengámoslo presente. Dice, en casa de Simón el leproso, el siguiente es Simón el leproso, tenganlo ahí presente y ahorita vamos a darnos cuenta cómo cambia esta porción en los otros textos. Vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, o sea, de Yeshua, estando sentado
a la mesa. ¿Listo? Versículo 8. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiendo, Yeshua les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Vamos a dejarlo hasta ahí. Ahora voy a leérselos en Mateo 14, versículo del 3 al 9. Ya vimos, estaba Yeshua, Marcos 14, versículo del 3 al 9. Ya vimos que estaba Yeshua, era en Betania, ¿sí? Nos habló de Simón el leproso y nos habló de una mujer, ¿verdad? No nos dice el nombre. Ahora vamos a verlo en Marcos, capítulo 14, versículo del 3 al 9, aunque les voy a leer únicamente los versículos iniciales. Estando en Betania, sentado a la mesa en casa de Simón el leproso, ¿sí? Vino una mujer que tenía un frasco de mármol con perfume de nardo puro de gran precio. Y quebrando el frasco de mármol, lo derramó sobre la cabeza de Yeshua. Pero había allí algunos que se indignaron y dijeron entre ellos, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podría haberse vendido ese perfume por más de 300 denarios y habérsele dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Yeshua les dijo, déjenla, ¿por qué la molestan? Ella ha hecho una buena obra conmigo. ¿Listo? Vamos a leerlo ahora en Lucas 7. Lucas 7 dice lo siguiente. Lucas capítulo 7 del versículo 36 en adelante. Un fariseo invitó a Yeshua a comer. Él fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Entonces, una mujer que vivía en aquel pueblo tenía mala fama. Se enteró de que Yeshua estaba comiendo en aquella casa. La mujer llegó allí con un frasco de alabastro lleno de perfume. Se colocó llorando a los pies de Yeshua y con sus lágrimas se los mojaba. Luego se los secaba con los cabellos, se los besaba y se los ungía con perfume. Cuando el fariseo que había invitado a Yeshua vio esto, pensó, si este fuera profeta, sabría que lo está tocando una mujer que tiene mala fama. Entonces Yeshua le dijo, Simón, ¿tengo algo que decirte? Él respondió, dime, maestro. Y aquí sigue un relato que ya lo vamos a tocar. Hasta ese momento, otros tres personajes. Simón, Yeshua, la mujer. Y por último vamos a leerlo en Juan. Y quiero que noten acá qué diferencia hay. Observen. Dice, 6 días antes de la Pascua vino Yeshua a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Dice el versículo 3, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Yeshua, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, dice esta versión, hijo de Simón. Hijo de Simón. Vamos a dejar hasta acá. Hemos notado estos personajes, ¿verdad? Ténganlos presentes porque vamos a empezar a desarrollarlos. Vamos a empezar a observarlos. Nos damos cuenta que de lo primero que nos habla este texto es de un lugar hacia donde se acercaba Yeshua. El personaje principal acá es Yeshua, nuestro Mesías. Y se acercó a un lugar, a una casa en Betania. En uno de los textos nos dice que lo había invitado un fariseo, ¿sí? En los otros nos habla de Simón el leproso. Fue a la casa de Simón el leproso. Entonces, Betania. Cuando hablamos de Betania,
el significado de Betania es casa de miseria, para que lo tengamos presente. Y en este lugar, en estas porciones, la encontramos registrada como la región del hogar de 3 hermanos. ¿Lo oí nomás despacio? Sí. Entonces, está registrada como la región del hogar de 3 hermanos, que son María, Marta y Lázaro. ¿Sí? Así como la de Simón el leproso, que nos indica en este texto. ¿Sí? Eleazar, sí, ya lo vamos a ver, ya lo vamos a ver. Por eso les dije, lo estaba leyendo en versión Reina Valera. En la K2 indica Eleazar y ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, y la casa de Simón el leproso. Ahora, la raíz de Betania o Betania lo podemos encontrar de la siguiente manera. Ya se los voy a escribir acá. Beit, que es casa, me perdonan la letra, y Aná, acá, que es aflicción, sufrir. ¿Listo? Esta es como la raíz de Betania. Beit, casa, Aná, aflicción, sufrir. Por eso significa casa de aflicción, casa de sufrimiento significa Betania, o es de la forma en que se resalta. ¿Sí? Ahora, Betania nos hace referencia en este momento a, porque lo vamos a ver de la siguiente forma, tanto literal, pero también nos va a hacer simbología, va a ir conectado mostrándonos algo bien importante. Recordemos que la escritura siempre nos habla de Yeshua y del pueblo de Israel, ¿sí? Tanto lo que sucedió antes como lo que va a suceder. Siempre nos habla la conexión de Yeshua con el pueblo de Israel. Entonces, Betania en este momento hace referencia a la casa de Israel por todo lo que sufrió al ser doblados y oprimidos en tiempos anteriores. El hecho de que Yeshua haya llegado a Betania hace referencia a que llegó el Mesías a la casa de los que habían sufrido, de los que habían sido doblegados, oprimidos en tiempos anteriores. También se refiere, obviamente, al hijo más grande de Israel, que es Yeshua, quien en ese momento iba a sufrir, ¿sí? Y a vivir aflicción por la casa de Israel. Eso también simboliza Betania. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Me están entendiendo? Entonces, y a su sufrimiento por la casa de Israel, pero por el mundo entero también. ¿Listo? Entonces, Betania simboliza los grandes sufrimientos de Israel. ¿Listo? Eso es lo que nos indica este lugar en donde estaba sucediendo todo, y nos indica la condición de los personajes que iban a estar allí o que estaban allí, de los personajes que estaban allí. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a arrancar a observar personaje por personaje para encontrar un significado un poco más profundo, para poder comprender quién es y qué era lo que estaba sucediendo en Betania, en la casa de Simón. Entonces, el primero que encontramos, aparte de Yeshua, que es nuestro Mesías, es Simón. Es el primer personaje que encontramos. Simón proviene de la palabra, podemos encontrarlo como Simeón o Shimón. Cuya raíz es
les hace parecida o conocida esa palabra? Shama. ¿Sí? La raíz de Shama. 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 Oír. Entonces, Simón viene de Shimón y la raíz de Shimón es Shama, que es oír o escuchar. Shimón también significa el que escucha o el que es escuchado. Pero miren esto tan hermoso también. El que ha escuchado a Adonai. Bien bonito, ¿cierto? Entonces, hay algo que quiero añadir acá, porque pueden encontrarlo en textos. El significado como tal de Shimón es este. Ahora, en este texto nos habla de un Shimón o Simón el leproso. La mayoría dicen, no sabemos quién era Simón el leproso. Tal vez le colocaron Simón el leproso para diferenciarlo de los demás, porque a un jefa era Simón, ¿sí? Pero para diferenciarlo le colocaron Simón el leproso. Sin embargo, ya vamos a ver quién era. Pero cuando vemos la siguiente palabra que es leproso, Simón el leproso, ¿sí? Hay unas versiones que tienen su base en el arameo, sobre todo en el Nuevo Testamento o el Brit Hadashah, a causa de que ya sabemos que fueron copias que fueron eh, esparcidas, digámoslo así, porque los textos originales buscaron acabarlos. Pero una de las copias está en arameo, y en arameo ese leproso, o esa palabra leproso, hace referencia, esto no lo comen, solo se los voy a explicar para que lo tengan presente. Hace referencia a la palabra, o tiene como raíz, la palabra graba, así tal cual como suena. Y graba significa fabricante de jarras. Y o como les decía, tiene exactamente la misma raíz de leproso, porque leproso sí, es garba. Cambia la A y la R, el orden de la A y la R. Entonces, hay textos o hay versiones, porque estuve investigando algunas versiones. Una es la vi y literalmente dice en la casa de Simón el alfarero. Entonces, para que lo tengamos presente, el alfarero de dónde proviene, si en algún momento lo leen en alguna versión. Aquí vamos a ver que esto proviene del arameo, para que lo tengamos claro. Sin embargo, nos habla de leproso. También hablaban de que de pronto se le decía alfarero o leproso porque cuando alguien trabaja con barro se le pega el barro y después se le cae, es como si le cayera piel. Pero no es así, no tiene nada que ver. Cuando hablamos de leproso, vamos a ver el significado que tiene ahí. Entonces, vamos con Simón, seguimos. Simón el leproso. La palabra leproso, ¿sí? Cuando hablamos de leproso, en el hebreo nos indica o hace referencia a una persona que está muerta, una persona que tiene lepra, lo llaman como si estuviera muerto. ¿Por qué? Porque es una persona que aunque puede respirar, su carne y su cuerpo se está pudriendo como si estuviera muerto. Entonces, es como si estuviera muerto. ¿Sí? Es lo que vemos acá. Cuando dice Simón el leproso, alguien que estuvo o que permanecía en un estado como muerto. Observémoslo así, en un estado como muerto. Aunque está vivo, está muerto. Tengámoslo presente. Simón el leproso. ¿Sí? Acá ya. Entonces, cuando observábamos Shimón, la raíz Shama, ¿sí? Oír, el que escucha, nos hace referencia a alguien bien importante en este momento. Cuando habla de Shama, siempre hay alguien o hubo alguien que escuchó la voz del padre y permaneció en la casa. Cuando vemos la parábola del hijo pródigo, el hijo mayor siempre estuvo en la casa, ¿verdad? El hijo menor fue el que se fue para allá al mundo y después retornó. Ahora, en este momento, Simón significa el que escucha, el que escuchó a Dios, pero dice Simón el leproso.
el que está como muerto, o el que estuvo como muerto. ¿A dónde fue Yeshua cuando vino? A Israel. Fue a los suyos, pero de cierta forma lo rechazaron, porque estaban como muertos, no le reconocieron, no le reconocieron. Por consiguiente, a la simbología que nos indica Simón es a la casa de Judá, es a la casa de Judá, que aunque conocen escritura, aunque conocen Torah, aunque buscan escuchar, aunque han guardado el rollo, están como muertos. ¿Por qué? Ya vamos a ver por qué. Entonces, Judá permaneció en la casa. ¿A qué casa fue Yeshua? A la de Simón. A la de Simón. ¿Sí? Yeshua fue a Judá, a Jerusalén. Fue a la casa de Simón. Y estaban como muertos. A esto nos hace referencia. Cuando dice Yeshua fue a la casa de Simón, estaba diciendo Yeshua vino y fue a la casa de Judá, a Jerusalén. ¿Verdad? Entonces, fue a la casa de Simón, el leproso, el que estaba como muerto, Judá, que estaba como muerto, pero no le recibió, no le reconoció. Entonces, acá, nos damos cuenta de algo bien importante, miren. En los textos de Juan, perdón, acá, nos damos cuenta que en los textos de Juan, en el de Mateo, en el de Mateo, Marcos y Lucas, nos habla de Juan, nos habla de Simón, perdón, pero en el texto de Juan no nos habla de Simón, sino de Lázaro, el que estuvo como muerto y resucitó, ¿sí? Entonces, en el texto de Juan tenemos la misma simbología, nos cambia el personaje de Simón, ¿sí? Por Lázaro, para darnos la misma referencia, lo que significa que en los diferentes textos nos está dando que el mismo mensaje, el mismo contexto. Yeshua vino donde alguien que estaba como muerto, pero que resucita, y resucita por medio de Yeshua, nuestro Mesías. Está resucitando y va a resucitar. ¿Listo? Aún muchos más. Entonces, cuando dice igual Lázaro, entonces, Lázaro, ¿qué hizo? Escuchó la voz y se levantó de la muerte. El mismo significado ¿de quién? De Simón. Escucha la voz de Adonai. Escucha, Shama. Escucha y se levantó de entre los muertos. ¿Sí? Entonces, vuelvo y repito acá. Si nos damos cuenta, en todos los textos aparece Simón, pero en el texto de Juan no nombran a Simón, sino a Lázaro, el que escuchó la voz y resucitó. Y en los otros textos no nombran a Lázaro, pero sí a Simón, el que significa Shama, el que escucha la voz de Adonai. ¿Listo? Dime. Exacto, ahí ya lo vamos a ver. Entonces, en Lucas le dice fariseo al inicio, pero después lo llama Simón. Ya vamos a darnos cuenta por qué. Porque dentro de las cosas que indica que era Judá, que era guardado en la casa, es que fariseo es perushim, apartado para estudiar. ¿Sí? En este caso, la Torah, perushim. Pero, acá. Corresponde más, digámoslo así, a la simbología para podernos ubicar quiénes eran los que estaban reunidos en esa mesa. ¿Quiénes eran los que estaban reunidos en esa mesa y su estado? ¿Listo? En esa casa y su estado. Ahora, Lázaro significa, o el nombre original en el hebreo es Eleazar, como lo decía mi esposa hace un momento. Y Eleazar significa ayuda de Adonai. Sí. Ayuda. Eleazar. ¿Cómo suena? Con Z, sí. Eleazar, ¿cómo suena? Exacto. Ayuda de Adonai o ayuda de Yahweh. Aquí. Ahora, Eleazar y su raíz se dividen en dos que nos muestran parte de lo que nuestro Padre Celestial hacía o
nos da más características para poder identificar que era la casa de Judá. Aquí lo vamos a comprender. Entonces, Eleazar y su raíz, Eleazar se divide en dos. La primer parte es él, eso lo encontramos en el Strong 410. ¿Sí? Y significa fortaleza. Poderoso, pero más específicamente, el Todopoderoso. ¿Listo? Ahora, él nos habla del poderío de Adonai. Y la segunda parte es Azar, como suena, con Z. Está en el Strong 5826. Y significa, eso sí se los digo, significa aliado, amparo, rodear, circundar, ojo con esta palabra, circundar, como rodear, circundar, proteger o ayudar. Lo que nos instruye que Eleazar significa el Todopoderoso rodea, protege y ayuda. ¿Sí? Eleazar, el Todopoderoso rodea, protege y ayuda. ¿A quién? No, ¿a qué casa, de qué casa estamos hablando? A Judá, el hermano mayor, el que nunca salió de casa. ¿Listo? Tengámoslo presente. Entonces, Yeshua como restaurador de la desolación y del dolor, cuando vino por primera vez, se encontró con el estado de cómo estaba la casa de Israel, con el estado de la casa de Israel, pero específicamente con la casa de Judá y aún una porción pequeña de las tribus que retornaron, porque para este momento, recordemos que estaba dominando Judá porque las otras 10 tribus habían sido, ¿qué? Dispersas, ¿verdad? Entonces, ¿a quién se encontró y a qué tierra fue? ¿Y con quién fue? ¿A qué casa? Con ellos. Pero sobre todo se encontró con una élite religiosa que estaba como muertos. Por eso nos habla de Perushim, una élite religiosa, nos estaba marcando que aún fue a ellos y estaban como muertos. Aún hay un texto en Apocalipsis 3 que dice, y escribe el ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Elohim y las 7 estrellas, dice esto, yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives, pero estás muerto, ¿sí? Que es lo que siempre nos ha recalcado cuando Yeshua vino, el estado en el que encontró a Judá y a unos benjaminitas. Recordemos que Judá era el que encabezaba en la región del sur, pero fueron los que retornaron después del exilio de Babilonia. Ahora, teniendo presente bien todo esto, haciendo referencia que aún en el texto que no aparece Simón, sino Lázaro o Eleazar, nos está indicando una misma parte, a una misma porción, a una misma tribu, a una misma casa, nos está simbolizando lo mismo. Cuando habla de leproso, alguien que está vivo pero que está como muerto, ¿sí? Lázaro o Eleazar, el que estuvo muerto pero resucitó. Si el leproso estaba en la casa y Yeshua estaba allí, era porque no estaba leproso, ya había sido sano. Pero hace referencia al que estuvo muerto, al que estuvo muerto. ¿Hasta ahí me han entendido bien?
Ahora, vamos a entrar a ver una tercera persona en este momento. Ya vimos un fariseo, hablamos de Shimón, de Eleazar o Lázaro. Ahora vamos a ver la tercera mujer, que en uno de los textos nos habla que era una prostituta, en otros nos decía que era Miriam, pero ¿cuál Miriam es? El tema de fariseos aparece en Perushim, que se encuentra como separados. Ellos estaban separados. Apartados para estudiar la Torah, apartados, aún guardados en la casa. Gracias, mamá. Entonces, ¿esa Miriam cuál era? La hermana de Lázaro. ¿Dónde podemos corroborarlo? Quiero invitarlos a Juan capítulo 11, versículo 2. Quiero ver cómo dice sus versiones ahí. Aquí la tengo y ya les leo cómo me indica acá. María era la misma mujer que tiempo después derramó el perfume costoso sobre los pies de Yeshua y lo secó con su cabello. Perfecto. Hermana de Lázaro. ¿Hermana de Lázaro y de quién? De Marta. Ya vamos a empezar a conectar. ¿Cómo? La hermana de Lázaro. Ya lo vamos a leer. Eran tres. Y Lázaro. ¿Listo? Ahora, tengamos presente esto. ¿Cómo dice la Reina Valera? Esta es una nueva traducción viviente, creo. La Reina Valera, ¿cómo dice? María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que unió al Adón con perfume y le limpió los pies con sus cabellos. Entonces nos muestra quién era. Era Miriam, María, la hermana de Lázaro, la hermana del que estuvo muerto y resucitó. Ahora, vamos a hacerlo de esta forma, para que empecemos a conectarnos ahí y lo tengamos claro. Voy a tratar de hacer el dibujito acá, algo así, algo así. Acá baja el río así. Yo siempre lo dibujo así más o menos. Aquí el resto de región. Listo, acá. La casa fue dividida. La casa de Judá y la casa de Israel. ¿Listo? Ahora, cuando lo observamos de esta manera, ellos eran hermanos. Aunque el pueblo y la nación estuviera dividida, eran hermanos. Pero para poderlo corroborar, primero vamos a ver la definición de lo que significa Miriam, para poderlo entender. Entonces, la definición de Miriam o el significado de Miriam, que en realidad es María, como lo encontramos en la traducción, está en el Strong 4813. Miriam. Y Miriam significa rebelde y rebelión. Rebelde y rebelión. Porque, porque su raíz proviene, la encontramos en el Strong 4805, es su raíz. La raíz es Meri, perdón, lo anoté ¿qué? Esto es fonética, acordémonos que esto es fonética. Lo anoté con mayúsculas. Meri, y siendo esa su raíz, significa rebelión, amargura, también nos habla de concreto amargo, suena extraño, o rebeldía. ¿Será que es la misma raíz de Mara, de las aguas amargas? De una u otra forma tienen son las mismas consonantes en su raíz, también de amargura. Pero aquí lo vamos a resaltar por rebeldía.
Exactamente, ahí ya se las iba a dictar. Mara está en el Strong 4784. Ahí ya iba a escribir otras en mayúscula. Bueno, lo voy a escribir en mayúscula. Sabemos que no va en mayúscula porque no es nombre. La mejor la cambio. Para las personitas que ven el video. No va en mayúscula porque no es. Miriam sí es nombre, pero Mary y Mara no. Perfecto. Entonces, cuando observamos Mara, que está en ese strong, que aún es la base o hace parte de la raíz de Miriam, nos encontramos también que es lo mismo, es amargura, pero no solamente es amargura, sino también es, miren esto tan tremendo, rebelarse, desleal, irritar y provocar. Bien tremendo, ¿cierto? Teniendo como base estas tres palabras, la mem y la resh, para que lo tengamos presente. Son la conexión que hacen estas tres palabras. Ahora, en Jeremías capítulo 3, versículo del 6 al 18, encontramos de qué nos habla como hermanos. Dice así, Jeremías capítulo 3, versículo del 6 al 18. Esto está en la Reina Valera. Dice, en los días del rey Josías, Adonai me dijo, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde de Israel? Ahora ya nos damos cuenta a quién está haciendo referencia, Miriam. Entonces, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde de Israel? Va y se prostituye en lo alto de cualquier monte o a la sombra de cualquier árbol frondoso. Yo pensaba que después de todo eso se volvería a mí, pero no fue así. Esto lo vio su hermana, la rebelde de Judá. ¿Sí? Vio que yo había despedido y repudiado a Israel por su infidelidad y sus prostituciones, pero tampoco ella tuvo temor, sino que con la misma rebeldía de su hermana fue y se prostituyó. Como Israel tomó a la ligera sus prostituciones y adulteró con ídolos de piedra y de madera, la tierra quedó contaminada. ¿Ahora sí entienden qué significa Betania? Listo. Pero ni así se volvió a mí de todo corazón su hermana, la rebelde Judá. Entonces, nos está hablando de hermandad. Pero ¿qué tenía que ver? Vuelvo y repito, Miriam o hermandad con qué. Como tal con Simón, no tenía hermandad literalmente, ¿verdad? Más con Lázaro sí, pero nos damos cuenta que no es el nombre, sino la simbología de estos dos personajes, de los que estuvieron como muertos. Hace referencia a Israel, hermana de Judá. Entonces, en el caso de Shimón nos hace referencia a Judá, en el caso de Eleazar lo mismo, pero en el caso de Miriam nos hace referencia a Israel. Lo tenemos claro. ¿Sí? Dos casas. ¿Y quién estaba sentado a la mesa? Yeshua. 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 El que venía a qué? Arreglarlo todo. A restaurar. Venía como restaurador de la desolación y el dolor. ¿Por causa de quién? De ellas mismas. De ellos, de las dos casas mismas. ¿Listo? Betania simboliza el sufrimiento de la Casa de aflicción, de dolor. que es Israel. Que es como tal todo Israel, sin división. Todo. Hace referencia a todo Israel. Solo que en ese momento, cuando Yeshua vino, no estaban las otras 10 tribus en Israel, ya habían sido dispersas. Quien dominaba y estaba era Judá. Y Lázaro representa o simboliza la casa de Judá. Simón y Eleazar o Lázaro simbolizan la casa de Judá, los que estaban como muertos.
¿sí? María Y Miriam simboliza simboliza, porque ¿quién estaba en la casa? Yeshua estaba en la casa de, ¿y quién vino de afuera? Israel. Así que vamos a volverlo a leer para poderlo comprender acá. Se los voy a leer en la versión de Lucas. Dice así, Lucas 7 del 36 en adelante, dice, un fariseo, un perushim, invitó a Yeshua a comer. Él fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Comunión, comunión. Entonces una mujer que vivía en el pueblo, en aquel pueblo y tenía mala fama, se enteró que Yeshua estaba comiendo en aquella casa. La mujer llegó allí. ¿Estaba dentro de la casa? No. Llegó allí. Llegó allí. Ya vamos a entender por qué. ¿Por quién llegó? Por Yeshua. Llegó por Yeshua. Israel llega a quién, por medio de quién a la casa? Por medio de Yeshua. Me estoy haciendo entenderlo. Estoy tratando de hacer bien desmenuzadito, bien claro. ¿Sí? Listo. Por medio de Yeshua y por Yeshua. Yeshua es el motivo por medio del cual Israel retorna. Es el medio por el cual Israel puede volver a ser parte del pueblo porque tenía causa de divorcio. Yeshua es la puerta de entrada, la salvación. Acordémonos que no es salvar, sino salvación. La opción de poder volver al Eterno, a nuestro Padre Celestial. Israel, la casa del norte, las tribus dispersas por el mundo, vuelven por Yeshua y por medio de Yeshua al Padre. Y aquí vamos a entenderlo bien importante. ¿Por qué? Porque ¿cuál fue el suceso o qué fue lo que entró a hacer esta mujer? Esta mujer entró a ungirlo, dicen las versiones. Entró con un perfume, dicen algunas, otros con un ungüento, pero para derramarlo, ¿sobre quién? Sobre Yeshua. Ahora vamos a verlo de las siguientes formas en los 4 textos. En el primer texto, en el libro de Mateo, nos dice así, entendiéndolo Yeshua, y esto es en el versículo 10, vamos a leerlo, se los voy a leer. Acá dice así, entonces, dice así, versículo 7, vino a él una mujer con un vaso de alabastro y un perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, dice este texto, estando sentado en la mesa. ¿Sí? Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podría haberse vendido a gran precio y habérselo dado a los pobres. Dice el versículo 10, y entendiéndolo Yeshua les dijo, presten atención a esto, entendiéndolo Yeshua, dice esta porción del texto, les dijo, ¿por qué molestáis a la mujer? Pues ha hecho una buena obra conmigo. Ahí sigue. Porque siempre tendréis a los pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Versículo 11. Y miren lo que dice el versículo 12. Muy claro, la misma escritura nos da la instrucción. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Porque después del madero no quedaba tiempo. ¿Se acuerda que dijeron, bájenlo, bájenlo pronto, déjenoslo llevar a la sepultura antes de que sea el Shabbatón? ¿Sí? El Shabbatón. O sea, el día siguiente de reposo a la fiesta de Pesaj, de Pascua, de Pesaj. ¿Sí? Entonces, ¿qué estaba haciendo esta mujer? Lo estaba ungiendo para la sepultura. Pero como curioso eso, ¿cierto? ¿Será que se queda ahí nomás? Lo estaba ungiendo para la sepultura. Dice, entendiendo Yeshua, entendiéndolo Yeshua. ¿Cómo dicen sus versiones ahí? El versículo 10 de Mateo 26. Entendiéndolo Yeshua. Camilo en la nueva Yeshua, consciente de esto, le respondió. Consciente de esto, consciente. Amorcito, ¿me puedes ayudar en la K2, por favor? Listo. Dice exactamente o de forma similar en el capítulo 14 de Marcos, el versículo 8, pero vamos a leerlo en la K2. ¿Ya lo tienes? Pero Yeshua, consciente de lo
lo que estaba pasando. consciente de lo que estaba pasando. O sea, todos estaban ahí a la mesa, veámoslo de forma literal, todos estaban a la mesa. Y entró esta mujer y lo ungió. ¿Los demás habían entendido? Ella tenía las cosas claras. Presten atención a esto. Israel, Miriam, conoció su Mesías. Tengámoslo presente, lo reconoció. Dice el versículo 8 de Marcos 14. Ella hizo lo que podía. En este momento ya Yeshua les está explicando. Hizo lo que podía. Porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. O sea, reconoció que era el Mesías el que iba a pagar sus deudas. ¿En dónde estaba Miriam? ¿En la casa? No. ¿En dónde está Israel? ¿En la casa? No. Tengámoslo presente. Ahora, ¿por qué nos habla de un perfume o un ungüento? ¿Y por qué nos habla de una prostituta en Lucas 7 del 36 en adelante? ¿Sí? Ya nos dimos cuenta del significado de Miriam y entendemos que Israel se rebeldizó. Pero había algo para ese entonces en esta cultura y era que las prostitutas tenían frascos de perfume porque a ellas les interesaba que oliera a bien, a rico, digámoslo así. ¿Sí? De una u otra forma, al ella ir y vaciar y ungir a Yeshua, depositar ese perfume, ese aceite sobre él, uno, entendió que era su Mesías. Mesías es ungido. Era lo que estaba sucediendo allí. Lo ungió. Es el ungido. Es el ungido. ¿Sí? Es mi Mesías el que va a pagar las deudas que tengo. Era lo que veía esta mujer, literalmente en ese momento. Se abrieron los ojos, lo vio y lo entendió, lo ungió, ¿sí? Aparte de eso, si tenía ese aceite, en pocas palabras le estaba diciendo, lo que yo hacía antes, no lo vuelvo a hacer nunca más. Más lo poco preciado que tengo y la muestra de eso, te lo entrego a ti. Porque ese perfume ya no se iba a usar para nada más de lo que se usaba anteriormente, ¿sí? O sea, lo ungía y le estaba diciendo, tú eres mi Salvador. Tú eres mi Mesías. Tengámoslo presente. Ahora, aquí y aquí. Vuelvo y repito. Después no iba a quedar tiempo de embalsamar a Yeshua en el madero. Cuando él le decía, está preparando mi cuerpo para la sepultura. Porque recordemos que aún ellas llevaban ungüento. El día cuando llegaron a la tumba que ya estaba abierta, ya hasta ahora llevaban el ungüento. Para embalsamarla. ¿Y con qué se encontraron? Con que ella no estaba en la tumba. ¿Verdad? Entonces, ella lo estaba preparando literalmente también antes de, pero la simbología es esta. Ahora, miren esto. El ungüento, de una u otra forma, este aceite, llegó el Mesías a Judá y no lo reconoció, porque siempre estuvo en la casa. Y se acostumbraron y se asimilaron, pero siempre estuvo en la casa. Mas los que afuera estaban en aflicción y desolados, ¿sí? Fueron los que lo vieron y le reconocieron. ¿Por qué? Porque era la única puerta para volver a ser parte del pueblo. Era la salvación para ellos. No había más. No había más. No había más. A veces el estar dentro de la casa acomoda y sella, como que no permite ver más allá. Cuando hay necesidad es que se abre. Nos hace ensanchar nuestro Padre. ¿Sí? Israel vio y reconoció, es mi Mesías, es mi Salvador. Y fue y lo ungió. ¿Sí? Al reconocerlo, aún así Yeshua, es aquí donde se aclaran muchas cosas del por qué Yeshua venía por los perdidos de la casa de, las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿verdad? Haciéndoles entender que no era solo con los que estaban en la casa en ese momento, por algo y para algo venía, ¿verdad? Sigamos. Juan capítulo 12, versículo 7 dice, entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Para el día de mi sepultura ha guardado esto.
En Lucas habla directamente de Simón. Y aquí nos da un contexto o nos habla de algo más que en los otros textos no nos habla. Y se los voy a leer. En los otros habla de Judas, habla de los discípulos que decían, no, pero ha sido mejor venderlos. Hay una parte que hasta dice, y Yeshua, conociendo la intención de ellos, les dijo, bueno, pero donde habla dice, Judas, hijo de el que estaba muerto. Se hace parte, hijo del que estaba muerto, hijo de Simón, el leproso. De una u otra forma, Shema, del que escucha, Judas, Judas. ¿Saben cómo se escribe Judas? ¿Ya lo entendemos? Aquí estaba haciendo referencia. ¿Sí? Como que mira la intención de tu corazón. Mira la intención de tu corazón. ¿Sí? Déjenla. Ustedes siempre van a tener los pobres. Eso ya lo vamos a ver entre ustedes. Pero ella está preparando mi cuerpo, ¿sí?, para la sepultura. Y no lo entendieron. Seguimos. Pero en el capítulo 7 de Lucas dice lo siguiente. Dice así. Cuando el fariseo que había invitado a Yeshua vio esto, pensó, si este hombre fuera profeta, sabría que lo está tocando una mujer que tiene mala fama, que era prostituta. Entonces Yeshua le dijo, Simón, ¿él lo pronunció? No, lo pensó, ¿cierto? Lo pensó. Le dijo, Simón, tengo algo que decirte. Y miren cómo es de hermoso Yeshua al hablarle. Él respondió, dime, maestro. Dos hombres le debían dinero a un prestamista. Tengamos presente esto. Uno le debía 500 monedas de plata y el otro 50. Como ellos no tenían con qué pagarle, les perdonó a los dos la deuda. Ahora dime, ¿cuál de los dos lo amará más? Simón contestó, supongo que el hombre al que más le perdonó. Yeshua le dijo, has juzgado bien. Mirando a la mujer, le dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Tengámoslo presente. Es muy similar a la parábola del hijo pródigo. ¿Ves esta mujer? Cuando entré en tu casa, no me diste agua para mis pies. Tengámoslo presente porque ya lo vamos a desarrollar. No me diste agua para mis pies, pero ella me ha lavado los pies con sus lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me saludaste de beso, pero ella desde que entré no ha dejado de besarme los pies. Esto es bien tremendo. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Por eso te digo que ella ama mucho, porque sus muchos pecados le han sido perdonados. Pero al que se le perdona pocos pecados, poco ama. Entonces Yeshua le dijo a la mujer, tus pecados ya están perdonados. Los demás invitados comenzaron a preguntarse, ¿quién es este que hasta perdona pecados? Yeshua también le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Bin Shalom, en paz. Tu emuná te ha salvado. El creer sin que me hayas tenido en la casa. ¿Sí? Entonces, vuelvo y repito, cuando sucedía esto, lo que esta mujer hizo fue reconocerlo al ungirlo, lo que hizo fue reconocerlo que era el Mesías. Pero en este texto nos estamos dando cuenta que Yeshua habla de unas deudas. Ya vamos para allá. Entonces, dentro de las costumbres que habían hacia esta región, lo que encontramos es lo siguiente, miren. Acá ya. Ay, ya. Entonces, el lavado de los pies. Después de una reverencia o un saludo, ¿sí?, a un huésped oriental que llegaba a la casa, se le brindaba agua para lavar los pies. Era costumbre de estos lugares.
Si se usan sandalias, necesariamente se necesita lavar los pies porque permanecen sucios los pies, ¿verdad? Ya. Pero con frecuencia se hacen también con los que usan calzado, de esta misma forma. Entonces, en este caso, un sirviente de los que están en la casa, ¿sí? Es el que ayuda al huésped poniéndole agua sobre sus pies y sobre una jofaina de cobre, o sea, como una vasija de cobre, frotando los pies con las manos y secándolos con una toalla. Es lo que hacía un sirviente en una casa, ¿sí? O es lo que se hacía cuando un huésped llegaba a la casa en forma como de respeto, de honra, como lo que se tiene que hacer para entrar a la casa, que no entre sucio, que se sienta cómodo. Ahora, nos hablaba de besos en los pies. Los besos también se le daban a los huéspedes de los hogares, sobre todo también en esta región tan importante. En este caso nos habla de Tierra Santa, nos dice este texto. Y esperaban ser besados al entrar. Hay como un ejemplo que nos daban más hacia los lados de Palestina, ¿sí? O sea, hacia el sur también de Israel, hacia la casa de Judá, que dice que se colocaba la mano derecha sobre el hombro izquierdo del huésped y se le daba un beso en la mejilla derecha. Luego se colocaba la mano izquierda sobre el hombro derecho y se le daba el otro beso en la otra mejilla. Era forma de honra, de respeto, de bienvenida, que era con agrado que se recibía ese huésped. Pero ¿qué hizo esta mujer? Besó sus pies. ¿Listo? Ahora, sigamos. Dice, tú no has ungido mi cabeza con aceite, le dijo Yeshua a Simón. El ungir la cabeza con aceite era una costumbre también para los huéspedes en estas naciones orientales. Buscaban aplicar aceite de oliva, aunque a veces iba revuelto con especias para que diera un olor rico, ¿sí? Especial, algo diferente. Acá. Listo. Esto era otra parte ya. Se aplicaba como también como forma de honra, respeto al momento de llegar a la casa. Se perfumaba, ¿sí? O sea, como que no solo llegó y ya, sino llegaba y algo sucedía bien bonito. Algo bien especial sucedía. Entonces, se recibía con amor, se lavaba los pies, se le daba el beso y se ungía la cabeza. Pero miren este otro detalle, también se sentaba a la mesa. Y la mesa no es como estas mesas de nosotros. Allá era en el piso que se tendía, ¿sí? Era algo bajito, y en el piso se tendía para que ellos se pudieran sentar, ¿sí? Entonces, se sentaban y se recostaban hacia la mesa por su lado izquierdo, para que con el derecho pudieran comer. Entonces, inclinados hacia la mesa, ¿sí? Inclinados hacia la comunión, se recostaban por el lado izquierdo y con la derecha comían. Ahora, nos dimos cuenta que en el texto de Mateo decía, aún inclinado o recostado contra la mesa, estando inclinado o recostado contra la mesa, llegó esta mujer. Y fue cuando tuvo el contacto con Yeshua. Entonces, es bien importante esto que sucede, ¿verdad? Entonces le estaba diciendo a Simón, todo esto sucedió y en pocas palabras, tú no me reconociste, no entendiste que soy el Mesías, estás como muerto. Dices que estás vivo, pero tus obras demuestran lo contrario. Pero esta por emuná, tus pecados han sido perdonados. Ahora, vamos a observar aquí algo bien importante. En los otros textos nos habla de los pobres. Ahora, la pobreza, de una u otra forma, en el hebreo, también nos habla de que se mide por la falta de hacer la voluntad de Yahweh, porque quien hace la voluntad de Yahweh alineado, ¿sí? Es rico, y no rico en la parte material únicamente se habla. Hablamos de que nuestra mayor necesidad y la única necesidad que tenemos es del eterno, de la presencia de nuestro Padre Celestial.
¿verdad? Pero hay pobres, hay pobres. Y miren este detalle tan tremendo. Quiero que lo tengamos presente acá. Eh, de una u otra forma, en el momento en que Yeshua les decía, bueno, ustedes van a tener los pobres entre ustedes, pero yo no voy a estar toda la vida con ustedes, yo no voy a estar siempre con ustedes. Ahora, el hombre puede suplir como con una obra, con una sedacá o con una obra, la necesidad física de un pobre, pero se la gasta ahí. ¿Y qué pasó? Mas Yeshua iba a suplir una necesidad que ninguno podía dar. Que nadie, absolutamente nadie más podía suplir. Si nos damos cuenta de esto, por eso les dice, o sea, como que ustedes afanados por darle a los pobres y no se dan cuenta de lo que esta mujer está haciendo. Ella sí entiende que yo voy a suplir su necesidad, sus deudas, su pobreza se va a acabar. Su pobreza se va a acabar. La cuestión es, ¿qué necesidad tiene Yahweh de nosotros? Ninguna. Mas nosotros lo necesitamos a Él en todo y para todo. Nosotros como su creación dependemos de Él. Le necesitamos. ¿Qué necesita un pobre? El Padre. Su presencia. ¿Qué necesitaban los pobres? Que vendieran el perfume y se lo dieran para que los otros se sacaran aún de la... No. Lo que necesitaban era hacer lo mismo que hizo esa mujer. Reconocerle como el ungido, como el Mesías, como el Salvador, el que pagaría el precio, ¿verdad? Entonces, hasta ahí todo claro. ¿Sí? Bien. Pero Yeshua hablaba de unas deudas. Y es acá donde voy a tocar el punto específico. Casa de Judá, casa de Israel. Nosotros también. Literalmente. Como la mujer literalmente, o sea, vimos las dos partes a lo que hacía referencia. La casa de Israel o las 10 tribus dispersas, por emuná alcanzan salvación por medio de Yeshua. Todos alcanzamos salvaciones por medio de Yeshua. Pero vamos a entrar a una parte literal acá. Literal. Yeshua hablaba de unos deudores. Uno debía 500 y el otro 50. A los dos se les perdonó. ¿A quién ama más o quién ama más? El que mucho se le perdonó, ¿verdad? Ahora, miremos esto tan tremendo. Cuando se hablaba de deudas, en el hebreo nos indica la siguiente palabra. Vamos a verlo desde el Strong para poderla desarrollar como es y poder entender un poquito más. Voy a borrar. Ahí pueden ver el tablero. ¿Sí? Listo. En el Strong lo encontramos como la fonética, perdón, cajó, y está en el Strong 2326. Allí lo vamos a encontrar como deudor y como deuda. ¿Sí? Es la palabra principal que les va a aparecer. Pero tiene una raíz. Exactamente la misma palabra. Solo que cambia, digámoslo así, la vocal. Y es la palabra en su fonética cajú. Y está en el Strong 2325, exactamente antes. ¿Y saben qué significa exactamente esa misma raíz? Condenar. Condenar. También significa para atar, deberle, perder el derecho. Bien tremendo, ¿cierto?
Ustedes dirán, ¿por qué nos está hablando de esto precisamente y qué tiene que ver con la mujer? Precisamente la respuesta que le daba Shimon, ¿sí? La única forma de reconocer el Mesías es que tú te des cuenta qué deudas tienes o tenías. La única forma de que una persona se dé cuenta y reconozca a Yeshua es dándose cuenta qué deudas tiene. Miren esto. La esclavitud en esta región, en los hebreos, sucedía muchas veces por tiempos fuertes que generaban pobreza, ¿sí? Escasez de recursos. Eh, digamos que generalizándolo así, como falta de seguridad económica. Esto obligaba a algunas personas a hacerse esclavas porque no tenían cómo ni qué hacer. Entonces llegaban y decían, présteme y a cambio yo le doy un hijo para que le sirva, ¿sí? O yo me voy de esclavo. Podía ser su familia, hasta su esposa. O yo me voy de esclavo. Sin embargo, el varón era responsable de toda su familia. Por eso habían personas que eran esclavas, no solo gentiles, sino aún dentro de la misma casa, del mismo pueblo, hubieron unos que eran esclavos de los otros, a causa de las deudas que habían. Hay hasta mitzvot, mandamientos, para esto, de que cada 7 años eran libres, ¿sí? Pero si alguno quería seguir siendo esclavo, no era sino que hablara y seguía, ¿sí? Aún si conseguía esposa siendo esclavo, tenía que su proceso, todo esto está en los mismos, en los mandamientos, pero hacerse esclavo era por deudas. Entonces, ¿han escuchado hablar cuando la escritura dice esclavos del pecado? Porque el pecado nos esclaviza, pero ¿cómo así esclaviza? Nos ata, nos hace perder el derecho a la vida. El pecado condena. Condena. Ahora, miren este detalle. La mayoría de gente habla, ay, sí, somos pecadores. Vemos por todo el mundo, arrepiéntanse, todo lo que podamos ver. ¿Sí? Miren, la mayoría de religiones dicen, venga, Cristo lo ama. ¿Sí? En otras partes buscan explicarlo de otra forma. Otros con testimonio. Pero miren qué es lo más importante. Por eso les decía, la única forma para reconocer a Yeshua como el Mesías es conociendo qué deudas se tienen. Cuando una persona está endeudada económicamente y no tiene con qué pagar, y la persona que le prestó la plata está ahí encima acosando, esa persona se puede desesperar. Y cuando definitivamente no tiene cómo pagar y no conoce al Mesías, lo único que espera es la muerte. Porque vive en aflicción, en dolor, en agonía, en sufrimiento. ¿Sí? Aunque la mayoría del mundo, ay sí, Dios mío, ayúdame. ¿Sí? Aunque no lo conozca. Eso sucede con una deuda física, pero con el pecado que no lo podemos pagar. El hombre no puede pagar la deuda de muerte y la condenación. Ese es el punto al que las personas tienen que entender. Llegar y ver, repito, pecado, listo. ¿Usted cree en Dios? Sí, yo creo en Dios. ¿Usted peca? Sí, yo peco, pero Dios es bueno y bueno, las cosas son así. Te das cuenta que estás muerto en vida. Te das cuenta que estás debiendo, la paga del pecado es muerte. ¿Te has dado cuenta de eso? No lo entienden. Porque si lo entendieran, lo único que podrían esperar es la muerte. Se quebrantarían y dirían, no tengo con qué ni cómo pagarlo. Y es ahí donde viene la respuesta. Ah, no tienes, pero ya hay alguien que lo pagó por ti, por mí. Y se llama Yeshua, nuestro Mesías.
quien te saca de la esclavitud del pecado para condenación y para muerte, te hace perder el derecho para vida, para que por medio de Yeshua alcances vida y salvación. Pero ¿es solo el arrepentimiento y volver a Yeshua? No. Voy a leerles el texto que dice, voy a leerles Mateo 26 al final. Dice así. Voy a leerles desde el versículo 12, Mateo 26 desde el versículo 12. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. ¿Sí? O sea, por ellos o por lo que está haciendo, es consciente que voy a ir al madero también, por ellos, por Israel en este caso, por las 10 tribus. Versículo 13. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, dice esta versión, no sé cómo digan sus versiones. ¿Alguien me puede decir, Camilo, en la Nueva Traducción Viviente, por favor? Les digo la verdad, en cualquier lugar del mundo donde se predique la buena noticia, La buena noticia es la palabra correcta. se recordará y se hablará de lo que hizo esta mujer. Se recordará y se hablará de lo que hizo esta mujer. ¿Por qué? ¿Cómo así? Vamos a volverla a ver acá. Es importante. Se recordará o se hablará de lo que hizo esta mujer, que reconoció al Mesías, al único que puede pagar las deudas. Y es acá donde dice así. Ya. Perdón, acá. Ya, miren, lo que se recordará, donde se lleven las buenas nuevas, se recordará lo que hizo esta mujer. ¿Por qué? ¿Qué hizo esta mujer? Reconocer a Yeshua como su Mesías, como su Salvador. Donde se llevan las buenas nuevas, ¿qué se hace? Lo mismo que hizo esta mujer. Reconocer a Yeshua como su Mesías, como su Salvador. ¿Qué somos nosotros? Portadores de buenas nuevas. Hemos reconocido a Yeshua. Y donde quiera que lleguemos y donde quiera que el Eterno nos coloque y nos envíe, ¿qué tenemos que hacer? Llevar las buenas nuevas. ¿Para qué? Para que lo que hizo esta mujer sea recordado. ¿Y qué es ser recordado? Que al verte a ti y a mí, que ahora somos esclavos de Yeshua, ya lo vamos a ver, ellos también reconozcan que Yeshua es el Mesías y se vuelvan a él. Y dejen la esclavitud del pecado para ahora ser esclavos de Yeshua. Dice Romanos 1 del 1 al 15, aunque les voy a leer solo el primer texto. Dice así, el primer versículo. Yo, Pablo, esclavo de Yeshua, nuestro Mesías. Yo, Pablo, esclavo de Yeshua, nuestro Mesías, y elegido por Adonai, por el Padre, por Yahweh, para ser apóstol, enviado a predicar su buena noticia, escribo esta carta. ¿Pablo lo entendió? Claro. Por eso fue para que los demás reconocieran a Yeshua. ¿Nosotros lo entendemos? Ese es el punto. Las personas que nos ven lo entienden, pero sobre todo si hay una personita nueva que lo está viendo, lo entiende. Ese es el punto. Las personas nuevas pueden reconocer qué deuda hay. Y hay deudas, cuando hace de 500 y de 50 son o muchísimos pecados o pocos pecados, pero pecados. Son perdonados por medio de Yeshua, del sacrificio en el madero. La cuestión es ser conscientes. Ahora, esto es importante porque vimos el contexto, hemos visto el desarrollo y es hermoso. Es hermoso. Pero ¿saben qué? Después de que esa mujer hizo esto cuando derramó el aceite, estaba también diciendo, nunca más volveré a hacer lo que hice antes. Ahora, vienen tiempos fuertes y se avecinan, ya se escuchan, ya hay rumores, ¿sí? Que nunca se nos vaya a olvidar quién pagó el precio por nosotros, porque es la única forma de llegar hasta el final. Grabémonoslo siempre. Es la única forma
de soportar y seguir llevando las buenas nuevas a pesar de que todo esté pies para arriba. Es la única forma de entender que sigo en deuda. Ojo, no con el pecado, ni con el mundo, ni para muerte, sino con Yeshua en libertad y para vida eterna. Que nunca se nos olvide, y eso es lo que tenemos que transmitir. Es lo que el Padre quiere recalcarnos en este momento. Judá no lo reconoció en ese momento. Ahorita hay muchos que ya lo reconocen, y hacen falta muchos más. A nivel del mundo hay muchos que ya reconocen a Yeshua, pero faltan más. Nosotros hemos hallado gracia delante del Padre y su misericordia nos alcanzó y nos ha permitido conocer y reconocer a Yeshua, ¿sí? Para salvación, para libertad, para vida eterna, pero para ser esclavos de Él. Y esta vez, porque le debemos, ¿qué? ¿Cómo es el título de la enseñanza? A quien le debo la vida. Porque le debemos la vida. Por eso tenemos que seguir avanzando. ¿Porque hay forma de pagarlo? No. ¿Pero hay forma de dar lo que he recibido? Claro que sí. El que está muerto y está esclavo no tiene que dar. Nosotros, esclavos de Yeshua, recibimos vida para dar vida. Y es lo que tenemos que hacer. Por eso, independientemente los tiempos, lo que pase en la vida de cada uno, los asuntos, los que están hasta ahora conociendo, lo que suceda, tenemos que tener algo claro. Le debemos la vida a Yeshua, al Padre que se acordó de nosotros y extendió su favor, su gracia, para que por medio de Yeshua pudiéramos acercarnos y entrar a su presencia. Poder ser hijos, para que nunca más podamos decir o vayamos a decir me devuelvo, porque si no sería mentira, nunca se le habría conocido. Tal vez sería como dice en el texto, dicen que viven pero están muertos. Mas nosotros en este tiempo nunca nos vayamos a desalentar. Nunca. Acuérdense de esto. Que el fuego del Espíritu de Adonai se encienda en ustedes y comprendan. Y así como fue depositada vida en nosotros, así mismo hay que dar vida. Nunca se les olvide. Y nunca bajen la guardia. Y nunca dejen de hablar. Porque todavía hay muchos que escuchan. Entonces, hasta aquí era la enseñanza de lo que el Padre tiene con nosotros. Los tiempos que se avecinan y los tiempos que van a ser aún más a futuro van a ser más malos. Es lo más normal, tiene que suceder, está escrito. Pero somos la sal del mundo. Y la luz, por más de que la escondan, se ve iluminar. Nunca se les olvide. Donde quiera que estemos, con quien estemos, sin importar las situaciones que pasen en torno, somos hijos y le pertenecemos a nuestro Padre Todopoderoso por medio de Yeshua, a precio de sangre. Hay mucho que hacer, que su mente se ensanche, que aún su alma y todo se ensanche. Dice aún el Salmo 3. En medio de la aflicción me hiciste ensanchar. Suele suceder. Nunca se les olvide, porque las maravillas de Adonai están por empezar a suceder de una forma mayor. El Eterno bendiga grandemente sus vidas a todos los que estuvieron conectados con nosotros. Que bendiga grandemente sus hogares, sus familias y que puedan ir en Shalom. El Eterno bendiga grandemente a todos.